amigas, amigos, hoy os voy a hablar de un acontecimiento histórico, de un libro de historia, de uno de los acontecimientos más importantes que han ocurrido en la historia de la humanidad. La noche del 27 de mayo al 28 de 1453 ocurrió un hecho histórico que cambió para siempre la historia del mundo y de Europa. Tuvo lugar la caída de Constantinopla, que así se llamaba, por el Imperio Turco o Imperio Otomano. Constantinopla, una ciudad de más de 1000 años, era la capital del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. El nombre de Constantinopla viene por el emperador Constantino. En aquella época, durante esos siglos, fue la ciudad más importante de Europa y quizás del mundo. Todo el mundo la envidiaba, llegó a tener 500 000 de habitantes. Sus monumentos, palacios, arquitectura, iglesias, basílicas, causaban envidia en toda Europa. Durante sus más de 1000 años de existencia resistió 22 o 23 asedios de tropas que lo querían tomar, y solo cayó una vez, pudieron entrar dentro, que fue durante la Cuarta Cruzada, sobre el año 1100, que fue uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la cristiandad. Como decía, los monumentos, las bibliotecas, el hipódromo, que todavía se puede visitar en Constantinopla, lo que queda de las columnas de Trajano, maravilloso. Y de todos los monumentos, el más impresionante era la Basílica de Santa Sofía, la principal iglesia cristiana ortodoxa de Constantinopla. Hoy en día, incluso si se visita, si vais a Estambul, vamos, es una de las cosas que no se pueden perder, sobrecoge de lo maravillosa que es. Todo esto acompañado por la liturgia ortodoxa, la forma de celebrar las misas a los cristianos ortodoxos, hacía que la gente se quedara maravillado de lo que era Santa Sofía. Llegó, por lo visto, en el siglo X una expedición desde Rusia, y solo por la belleza de Santa Sofía y lo que presenciaron allí, Rusia se convirtió al cristianismo ortodoxo. Decían los de la delegación: no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, pues no existe esplendor y belleza pareja, y no alcanzamos a describirla. Solo sabemos que aquí Dios habita entre los hombres. Como decía, la caída de Constantinopla fue en el año 1453. El sultán Mehmed II rodeó la ciudad por tierra y por mar. Constantinopla, actual Estambul, está rodeada de mar y tiene el estrecho del Bósforo, el mar de Mármara, el estrecho del Bósforo, y una porción de agua que se mete hacia adentro, que es una especie de canal de mar, que se llama el Cuerno de Oro, y es una ciudad muy difícil de atacar y rodeada por un perímetro de 30 kilómetros de muralla. Actualmente creo que quedan 6 kilómetros solo de los 30 kilómetros. El sultán, los otomanos cada vez querían acercarse más a Europa. Ya tenían casi tomado todo el imperio bizantino, pero les faltaba la joya de la corona. La joya de la corona es Constantinopla. El emperador último bizantino era de la dinastía de los Paleólogos y era Constantino XI. Este emperador, ya en esta época Constantinopla estaba muy debilitada, como efecto de las distintas guerras que había tenido y de las cruzadas, de la Cuarta Cruzada, perdió mucho de su esplendor. La saquearon los cristianos venecianos, sobre todo, y la dejaron muy maltrecha, pero seguía siendo una gran capital. Constantino Paleólogo le pide ayuda a diferentes reyes y estados europeos, porque se veía rodeado por las tropas otomanas. Y ve que no le llegan la ayuda, llegaron muy poca ayuda. A consecuencia de esto, cada vez la presión sobre Constantinopla era mayor. Cuando empieza el asedio, atacan las tropas musulmanas, atacan por todos lados y se siguen defendiendo bien, pero la proporción, en aquella época ya Constantinopla, de 500 000 de habitantes, tenía 30.000, y se dice que de árabes había aproximadamente unos 100.000 árabes durante el asedio. Fue el primer asedio
de la historia donde se empleó la artillería, donde vamos a descubrir con el libro lo que es el fuego griego, lo que vamos a ver lo que es la cadena que impedía que los barcos entraran en el Cuerno de Oro. El sultán Mehmed II hizo transportar los barcos por tierra hacia el otro lado del Cuerno de Oro para que atacaran por detrás. Y la noche del 27 de mayo, Constantinopla cae, hubo saqueos durante 2 o 3 días y dejaron la ciudad totalmente o prácticamente destruida. En este libro, que se llama Constantinopla 1453, escrito por Roger Crowley, un historiador de Cambridge, se relata los días o las semanas de asedio y qué ocurrió, con archivos tanto romanos como griegos o bizantinos y musulmanes. El libro es sobrecogedor y está contado de forma muy sencilla, equilibrado y parece que está viviendo uno el asedio de Constantinopla. El libro se acompaña de mapas donde se ve cómo estaba el Imperio Bizantino antes de la caída de Constantinopla, planos de la ciudad con sus diferentes murallas, el mar de Mármara, el estrecho de Bósforo y el Cuerno de Oro. El Cuerno de Oro porque parece un cuerno que hay de un rinoceronte, me parece a mí por lo menos. Y las distintas puertas de entrada a Constantinopla, unas defendidas por venecianos, otras por bizantinos, otras por catalanes y otras por genoveses. Aquí estaba la cadena que cruzaba el estrecho este y unía, y para que no pudieran entrar los barcos, una cadena que todavía se puede visitar en Estambul, los restos de esta cadena, enorme, para que no pudieran entrar los barcos, desde Gálata, donde está la Torre Gálata, al Cuerno de Oro. Esta cadena, Gálata era una ciudad independiente que pertenecía a los comerciantes genoveses. Después aquí se ve dónde estaban dispuestas las tropas y los barcos de la flota turca, de la flota veneciana y cómo fue el asedio. Y nada más. Lo único que un libro de este autor, de Roger Crowley, muy bonito, muy interesante y donde se aprende mucho de historia y de forma muy fácil. Si los leéis, se os van a poner los vellos de punta, los pelos de punta, al que tenga pelo. Gracias.